Sierra de Historias, con Alberto Garín. El Canal de Castilla fue un gran proyecto lanzado en 1753, siendo rey de España Fernando VI, un proyecto avalado por su ministro, el Marqués de la Ensenada, cuya idea era construir un canal navegable que uniera la meseta castellana desde la ciudad de El Espinar en Segovia, en la falda norte de la Sierra del Guadarrama, hasta los puertos del Cantábrico, remontando probablemente por el Valle del Eresma, llegar al Duero y a partir de ahí buscar la cordillera cantábrica por el Valle del Pisuerga y después, cruzada esa cordillera, llegar hasta ese mar Cantábrico. Con este canal navegable lo que se buscaba era facilitar el comercio de la producción cerealística de Castilla. Los ilustrados, como el Marqués de la Ensenada, consideraban que uno de los problemas económicos que aquejaban a Castilla no era tanto su producción agrícola como su incapacidad para sacar al mercado esa producción, de modo que había que facilitar el transporte de esos cereales y qué mejor solución que un canal navegable. Es curioso porque en realidad lo que se van a plantear es una solución que ya se había barajado en el pasado. En el siglo XVI, siendo nuevo rey en España el emperador Carlos V, con su corte de flamencos que han venido desde los Países Bajos, ellos ya tenían en mente esa posibilidad de construir canales navegables que facilitaran las comunicaciones a través de estos reinos de España. Aquellas ilusiones de Carlos V y su corte de flamencos no pasó de ese proyecto de ilusión, pero ahora a mediados del XVIII, en esa corte de Fernando VI, consideraron que era el momento de lanzarse a una aventura más atrevida y ahora sí podían tratar de buscar esa posibilidad de construir ese canal navegable. Contaron para ello con un ingeniero de origen francés, Carlos Lemaur, que sería el que sentaría las bases de esta gigantesca obra de ingeniería civil. En principio, como digo, había de unir desde El Espinar en Segovia hasta la costa cantábrica, pero las obras comenzaron en el Valle del Pisuerga y van a comenzar planteándose un canal que inicialmente habría de comunicar el norte de la provincia de Palencia antes de proceder a cruzar esa cordillera cantábrica en una localidad que además se va a fundar con ocasión de las obras de este canal, Alar del Rey, y que en un primer momento va a tener una forma muy famosa de Y invertida que va a permitir comunicar primero con el área de Palencia y Valladolid y un segundo ramal, el llamado de Campos, que llegaría hasta Medina de Río Seco. Este proyecto, que acabo de explicar de esta manera y que, insisto, tendría un ramal mucho más prolongado para llegar hasta El Espinar, se pone en marcha en este 1753 y las obras se van a acabar, no van a lograr llevar a cabo todo el desarrollo, pero van a poner un punto final en 1849, reinando ya Isabel II, cuando por fin estos gobiernos ilustrados y post-ilustrados consideran que es inviable la posibilidad de hacer ese canal navegable y se va a quedar de partida como un canal para la navegación interna en estas provincias de, sobre todo, Palencia, pero también un pequeño pedazo de Burgos y de Valladolid, y sobre todo se va a convertir en una fuente de regadío y para la producción de ciertos molinos que se mueven por energía hidráulica, sobre todo molinos harineros. Estas son las dos ideas fundamentales que hemos de retener ahora. Estuvieron construyendo el canal durante un siglo y no lograron hacer más que una pequeña porción de lo que se había planteado en la corte de Fernando VI y al final, más allá de su uso para el transporte fluvial, que realmente no llegó a realizarse, o se realizó pero en una dimensión realmente pequeña hasta dejar de emplearse a mediados del siglo XX, lo que sí va a tener esa función del canal es el regadío y la energía hidráulica para fábricas en las que se podían insertar molinos. Y hemos de considerar que eso no era el objetivo buscado por los ilustrados y sobre todo que la dimensión del canal que había de ser navegable era excesivamente grande para la función final que adquirió de regadío y mover los molinos hidráulicos. En total, el Canal de Castilla se extiende por más de 200 kilómetros, exactamente 207, y está configurado por el canal propiamente dicho, el vaso por el que se discurre el agua,
en principio proveniente del río Pisuerga, aunque en un momento dado también se incorporan aguas del río Carrión, y luego una serie de estructuras ingenieriles que van a facilitar el tránsito de ese canal. Estructuras ingenieriles que incluyen desde acueductos a, sobre todo, la parte más atractiva son las esclusas. Después de todo, había que salvar el desnivel existente entre el punto de partida, actualmente Alar del Rey, y los puntos de llegada, ya fueran Valladolid o Medina de Río Seco. Una diferencia de altura que va a girar en torno a unos 150 metros en estos 200 kilómetros largos. Es decir, es una pendiente relativamente suave, pero que inevitablemente había que salvarla si pensamos que las barcazas tenían que ser capaces de desplazarse. Para poder salvarlas, lo que van a emplear son estas esclusas, que lo que consiste es en generar áreas donde se podía cerrar una gran cantidad de agua. Si el barco estaba yendo curso abajo, lo que había que hacer era cerrar previamente la esclusa, llenarla con el agua hasta alcanzar el nivel de la parte superior del canal por donde venía la barcaza. Cuando se había alcanzado ese nivel, la barcaza entraba dentro de la esclusa, se cerraba entonces la parte superior de dicha esclusa y se abría la parte inferior para que el agua fuera evacuándose progresivamente. La barcaza bajaba hasta el nivel que vamos a encontrar en la parte opuesta de la esclusa y ya podía continuar su tránsito canal abajo. Obviamente, si la dirección de la barcaza era la contraria, si la barcaza lo que estaba haciendo era remontar el canal, en ese caso el proceso se hacía a la inversa. Es decir, la barcaza entraría en la esclusa, se cerrarían las puertas de la parte inferior, se iría llenando progresivamente de agua que vendría de la parte superior hasta alcanzar el nivel de esa parte superior y ya se abrían las puertas de esa parte superior para que la barcaza pudiera continuar. Obviamente, en todo este proceso, una de las claves era contar con esas puertas de las esclusas que prácticamente hoy no existen en ninguna de las esclusas que se conservan, puesto que al perder su función de canal navegable se han, consolidado, han desaparecido las puertas y se han creado sencillamente pequeños embalses para ir controlando el discurrir del agua. Con todo, aún contamos con una esclusa donde sí se puede ver este sistema de las puertas que se podían abrir y cerrar, la llamada esclusa de retención, cuyo objetivo no es favorecer la navegación del canal, que ya digo, fuera de los 3 barcos turísticos que existen y que hacen unos recorridos muy pequeños, ya no se navega por él, sino para controlar el nivel del agua dentro de ese canal. Entonces, un control que comienza desde la propia entrada del canal en Alar del Río y que gracias a esta esclusa de retención, a medio camino, somos capaces de mantener ese nivel, porque es una de las características que nos vamos a encontrar en el Canal de Castilla, la búsqueda de ese nivel constante de mantener la misma altura. De partida en el pasado, obviamente por la necesidad de la navegación. En la actualidad, tanto para favorecer el riego, todos los azudes que van a salir de este canal hacia los campos que rodean el mismo para ser convenientemente regados, como incluso desde el punto de vista paisajístico y ofrecer siempre esa plancha de agua constante que es tan atractiva para los turistas que pasean por las orillas del canal. Otro ejemplo de estas obras ingenieriles es el acueducto sobre el río Valdavia. En este caso, el canal, para mantener ese nivel constante, esa altura constante, tiene que pasar por encima del cauce de un río, el Valdavia, y lo van a hacer construyendo un acueducto. Es decir, van a construir algo que podríamos llamar como un puente para el agua del canal. Es una de las obras de ingeniería junto a las esclusas más llamativas del Canal de Castilla, una obra ya de finales del siglo XVIII, donde lo que van a proceder es a generar, en efecto, algo parecido a un puente, aunque funcione como acueducto, con 4 ojos sucesivos, con grandes tajamares que funcionan a su vez de contrafuertes para soportar el notable peso que va a cargar ese acueducto, puesto que el canal está discurriendo y sigue haciéndolo
por encima de ese acueducto, un peso al que habría que añadir de las barcazas cuando navegaran por este sector del canal. Si observamos este acueducto, lo que vamos a ver es sus colosales dimensiones. Probablemente está claramente sobredimensionado respecto a la cantidad de peso que había de cargar, y esto hemos de pensar que va a estar realizado o al menos supervisado por los ingenieros militares que desde el siglo XVI estaban trabajando para la monarquía hispánica, que han ido logrando desarrollar unas capacidades, unos conocimientos técnicos realmente notables y que probablemente en un momento dado tendrían que intervenir al lado de los ingenieros civiles que podían estar construyendo estas estructuras ingenieriles. No es para el caso del Canal de Castilla, pero sí en la misma fecha que estamos viendo este acueducto sobre el río Valdavia, tenemos parte de la construcción del Canal Imperial de Aragón, del que vamos a hablar a continuación, y sabemos que hay una supervisión hecha por uno de los grandes ingenieros militares de la corte española, que era Martín de Cermeño. No nos ha de sorprender si también Cermeño pueda estar supervisando las obras que se están realizando en este Canal de Castilla. A la larga, si nos alejáramos del puente y mirásemos la estructura del acueducto y mirásemos la estructura con los contrafuertes añadidos, nos podría recordar fácilmente a soluciones claramente poliorcéticas, a cómo son los baluartes de los fortines contra la artillería, tanto en el despiece de los sillares como en el propio aparejo de esos sillares. Hay una llamada clara a la construcción militar de las fortificaciones. Hay un último elemento de ingeniería civil asociado al canal, que son las dársenas, básicamente las situadas en el ramalillo que va hasta Palencia, la que tenemos en Valladolid, o la última que se construye, que es la de Medina de Río Seco, que era donde se iban a embarcar y desembarcar la mayor parte de los productos que iban a navegar por el canal, y que más allá de la propia dársena, donde habían de colocarse las barcazas, tenemos todo el conjunto de almacenes asociados a esa actividad de carga-descarga y, por supuesto, de almacenaje. En algunas de estas dársenas se han llevado a cabo procesos de restauración contemporáneos que en muchos casos han buscado como objetivo convertirse en espacios para la interpretación del propio Canal de Castilla. El Canal de Castilla presenta una singularidad. Es un ejemplo de esto que a los ilustrados les gustaba cuando hablaban de la domesticación de la naturaleza. Cuando visitamos el Canal de Castilla podemos ver que la balsa de agua que tenemos dentro del canal es prácticamente constante. En el tiempo en que era utilizado para la navegación de las barcazas tenía una razón de ser, y era la necesidad de que esas barcas tuvieran esa cantidad de agua permanente que les permitiera navegar de una manera fluida. Hoy ya no es necesario, es decir, el canal podría cambiar su nivel sin que eso afectara a su uso, que eminentemente es para regadío. Obviamente, puesto que queremos seguir abasteciendo esos regadíos, queremos abastecer todos esos canales que de este principal salen hacia los campos de cultivo, está muy bien que mantengamos esa gran cantidad de agua. Pero el hecho de que sea esa balsa constante verano e invierno, lo que significa que están regulando la entrada de agua que tengamos en los accesos que viene el agua tanto del Pisuerga como del Carrión, seguimos dentro de esa tónica de la domesticación de la naturaleza. Pero quizás lo más llamativo es el hecho de que en esa domesticación hemos añadido un elemento nuevo, y es que la Confederación Hidrográfica del Duero hace años decidió repoblar las orillas del canal, colocando todo tipo de variantes de árboles para llevar a cabo esa repoblación. De nuevo son elementos ajenos a la realidad previa de esta parte de Castilla. Inicialmente, obviamente, el canal no existía. El tipo de arboleda que se ha colocado en las orillas del canal, ahora que los caminos de sirga ya no son utilizados para esas mulas que arrastraban las barcazas, esa arboleda tampoco estaba aquí antes de la construcción del canal, y sin embargo hoy lo asumimos como un paisaje natural, bucólico, que nos permite desarrollar un tipo de turismo en muchos casos, ya sea de caminantes, ya sea de ciclistas, que pueden recorrer este espacio, que es muy curioso porque lo que se busca es sobre todo poderse integrar en la naturaleza, y sin embargo, insisto, es esa idea muy ilustrada de la naturaleza domesticada. En el caso del Canal de Castilla no estamos ante un paisaje natural, estamos ante un paisaje de clara creación humana, cuyo objetivo era inicialmente toda esta cuestión de las barcazas que veíamos antes, pero hoy, más allá del uso agrícola que tenemos en el regadío, nos hemos inventado un recorrido de un supuesto patrimonio natural, hermoso, indudablemente,
un recorrido que resulta muy agradable, pero que no tiene nada de natural. Es algo completamente fabricado por el ser humano. Y entonces caemos en esa contradicción de, hoy en muchos casos, puesto que ya hemos establecido estas rutas para los paseos, queremos que se mantengan, queremos que la balsa de agua sea constante, queremos garantizar la permanencia de estas arboledas que van a limitar el canal, y sin embargo, no lo olvidemos, esto no es natural. O sea, si hay algo en todo este entorno de un supuesto patrimonio natural, es que no es natural, es una clara creación del hombre, siguiendo esa pauta de los ilustrados de domesticar la naturaleza. Decíamos al principio que la idea de tener canales navegables por el territorio castellano ya había surgido en el siglo XVI, con los flamencos que acompañan a Carlos V y que consideran que el mismo sistema de canales que ellos han conocido en sus Países Bajos se podía trasladar a Castilla. Esa idea es la que llega a mediados del XVIII, en la que se plasma en ese canal de Castilla. En este caso, probablemente los ilustrados no están recordando a sus antepasados flamencos, sino que están viendo lo que se está haciendo, sobre todo en Francia, donde también están creándose toda una red, ya previamente existía, pero en el siglo XVIII más, toda una red de canales navegables. Claro, en el caso de la península ibérica van a existir dos inconvenientes para esos canales. Primero es la cantidad de agua. Es cierto que al final el canal de Castilla va a estar situado allí donde tenemos una cantidad de agua importante de estos ríos como el Pisuerga, que vienen desde la cordillera Cantábrica. Pero habríamos de preguntarnos, si hubiera seguido el canal más allá, hasta dónde habrían logrado encontrar la cantidad de agua necesaria para que aquello funcionase. Pero la segunda dificultad, que es la más destacada, es la orografía de la península ibérica, tremendamente montañosa. Y de nuevo, la única sección construida del canal de Castilla está en aquella parte donde la orografía resultó muchísimo más amable. Con todo, hemos contado cómo desde el punto de partida hasta el punto de llegada, desde Alar del Rey hasta Valladolid, tenemos esa diferencia altimétrica de unos 150 metros, vamos a redondear los números, y para lograr salvar esa diferencia tuvieron que emplear 42 esclusas. Pongámonos que el canal hubiera continuado en su viaje, que hubiera logrado subir desde Alar del Rey hasta la cordillera Cantábrica, y lo vamos a hacer pasar por el puerto del Escudo, que tiene un poquito más de 1000 metros de altura, con lo cual desde Alar del Rey hasta el puerto del Escudo habrían tenido que volver a salvar una diferencia de 150 metros, lo que habría exigido construir otras 42 esclusas. Pero si el objetivo final era poder sacar el cereal hasta los puertos, en principio se considera que va a bajar hasta Reynosa, pero si queremos llevarlo hasta los puertos de las Cuatro Villas, Santander y demás, hay que bajar esos 1000 metros. Bien, claro, si hacemos un cálculo en base a la cantidad de esclusas necesarias para los primeros 150 y a continuación hay que bajar esos 1000 metros, estamos diciendo que podían hacer falta más de 250 esclusas en ese lado norte de la cordillera Cantábrica. Posiblemente cuando se puso en marcha el proyecto, en los tiempos de Fernando VI, y se hizo la primera parte, y se hicieron las esclusas, y se empezó a ver la cantidad de dinero que aquello costaba, me sorprende que no hubiera ningún ingeniero, sobre todo los de la Academia Militar, que no llamara la atención de decir, estamos ante un proyecto de una dimensión tal que va a ser completamente irrealizable. Pero si nadie se hizo cálculo, podría explicar por qué se empecinaron en seguir apostando por la construcción del Canal de Castilla durante los siguientes 100 años. Pero es un dato a retener. O sea, probablemente si a pesar de todo hubieran querido llevar a cabo ese proyecto y se hubiera lanzado a subir hasta lo alto de la cordillera Cantábrica para después descender, eran de una magnitud tal la cantidad de obras que se querían hacer que resultaba imposible. Y hemos de preguntarnos, ¿no había conciencia en estos monarcas ilustrados de que se habían lanzado a hacer un imposible? Pues aparentemente en la cabeza de los soberanos no, porque no solamente siguieron apostando por construir ese canal durante casi 100 años, sino que cuando el propio Canal de Castilla no está consiguiendo más que unas fases iniciales en las provincias de Palencia, Valladolid y Burgos, pusieron en marcha un segundo proyecto. Ya estamos con el gobierno de Carlos III, el hermanastro de Fernando VI que le sucedió, que es el Canal Imperial de Aragón, donde existía un proyecto previo también del siglo XVI, pero que se pretende de nuevo, el planteamiento inicial es una especie de gran canal navegable desde el Mediterráneo hasta el mar Cantábrico. Entonces volvemos a estas obras colosales, pero que no tienen realmente conciencia de las dificultades técnicas a las que se están enfrentando. Pero es que poco tiempo después de iniciarse las obras del Canal Imperial, cuando las del Canal de Castilla no están avanzando, se lanza un tercer proyecto, que es el Canal de Guadarrama, que había de posibilitar la navegación
desde Madrid hasta Sevilla y luego, descendiendo por el Guadalquivir, salir al Océano Atlántico. Si ya era difícil encontrar la solución técnica para la situación del canal imperial, que pueda ser relativamente sencillo, el tener que cruzar todas estas áreas del final de la cordillera cantábrica, si ya era aún más difícil para el canal de Castilla, ya el canal de Guadarrama era imposible. Y sin embargo, a pesar de ser conscientes de las grandes dificultades que estaban teniendo en el canal de Castilla, por no decir su imposibilidad, lanzan el segundo proyecto del canal imperial, lanzan el tercer proyecto del canal de Guadarrama, en todos los casos con unos monarcas ilustrados que consideran que solo por aplicar un concepto entre comillas racional, si en otros países de Europa la economía tiene un plus exitoso que es la navegación a través de los canales, trasladamos ese modelo a España y todo de una forma automática va a mejorar. Y sin embargo, no es el caso, porque no hay agua suficiente. Si ya el agua va a estar limitada en el caso del canal de Castilla, en el caso del canal imperial de Aragón, no digamos nada cómo hubiera sido ese canal de Guadarrama, y la orografía es diabólica. Pero a pesar de todo, los ilustrados se empecinaron en tratar de llevar a cabo esta construcción que claramente se oponía a cualquier lógica y que sin embargo hoy la seguimos vendiendo en la parte, digamos, no exitosa, como ese sueño ilustrado que podía haber conseguido una mejora para las gentes de este lugar. Ahí es donde tenemos el error. Cuando se conciben estos canales, el de Castilla, el imperial, el de Guadarrama, como canales navegables, es una apuesta equivocada. Otra cosa es, el canal de Guadarrama va a quedar como algo marginal, hay unas pequeñas porciones en el municipio de Las Rozas y poco más, pero los otros dos, las partes que se llegaron a desarrollar, el canal de Castilla y el canal imperial de Aragón, sí tuvieron una dimensión inesperada que va a ser la que haga de ellos unos canales realmente atractivos. Recordemos, el canal de Castilla se ha comenzado a mediados del siglo XVIII, el imperial de Aragón y el de Guadarrama a finales del siglo XVIII. Las décadas avanzan y las obras se van ralentizando. En el caso del canal imperial de Aragón, rápidamente encuentran que una forma de sacar partido a esas obras es convertirlo en canal de regadío. Probablemente el canal de Castilla, desde relativamente pronto, también debió ser utilizado con esa función de regadío, a pesar del empecinamiento puesto en que siempre fuera un canal navegable. Esas obras, con todos los accidentes históricos que tenemos por el camino, incluyendo la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas, se van a seguir prolongando hasta mediados del siglo XIX con el reinado de Isabel II. Pues bien, en todas esas obras, progresivamente, según se iban avanzando, posiblemente los involucrados en el proyecto iban tomando conciencia de que aquello era realmente imposible, una conciencia que, insisto, es tan fácil como hacer las cuentas que he hecho yo antes de las dificultades geográficas, sobre todo la cantidad de esclusas que habían sido necesarias para conseguir el objetivo final, una cantidad completamente inabordable en este siglo XVIII y probablemente también en el siglo XXI, y lo que va a suceder, como digo, es que paulatinamente le van a ir dando un nuevo uso a los canales, en principio como canales de regadío, y eso va a mejorar notablemente la producción agraria, en el caso del canal de Castilla, de esta tierra de campos, y a su vez como fuente de energía hidráulica que va a ser aprovechada para la construcción de fábricas, sobre todo harineras. Ahí estamos ante la parte exitosa de la historia del canal, que no es la que habían concebido los ilustrados, sino la consecuencia de la existencia del propio canal. Uno puede decir, bueno, en ese caso hemos de felicitarlos. Se equivocaron, pero a pesar de todo hicieron unos canales que han sido sabiamente aprovechados y que han permitido el desarrollo, en el caso del canal de Castilla, de la tierra de campos. Pero el problema está en que lo hemos conseguido, es cierto, pero a un coste elevadísimo. Los canales de riego no necesitan las dimensiones del canal de Castilla, no necesitan la complejidad de las esclusas del canal de Castilla, y lo que vamos a tener aquí es el ejemplo de un gobierno soberbio, de un gobierno vanidoso, que se lanzó a una aventura imposible y que al final puede justificarla porque hay un uso no previsto, el de los regadíos y el de los molinos hidráulicos, que ha terminado por beneficiar a la comarca, pero a un coste elevadísimo. Si el día que el marqués de la Ensenada le invita a Fernando VI a poner en marcha ese proyecto, ese día
en lugar de solicitar hacer un canal navegable, hubieran apostado directamente por un canal de riego y para molinos hidráulicos, el coste habría sido mucho más reducido y quizás con ese excedente que se malgastó en la construcción de un canal navegable imposible, el canal de Castilla hoy a lo mejor sí habría llegado hasta Segovia como se planteó en su origen, siendo canal de riego, o incluso más allá. El canal de Castilla se concluyó en 1849 en esta ciudad de Medina de Río Seco. Faltaban 10 años para que se pusiera en marcha la línea del tren que, discurriendo también por el Valle del Pisuerga, sería la gran competencia contra ese proyecto de navegación que era el canal de Castilla. Pero es que cuando se concluye, en 1849, de aquel macroproyecto que había de llevar el grano desde la falda norte de la Sierra Guadarrama, en el área del Espinar, hasta los puertos del Cantábrico, solo se había conseguido desarrollar una mínima parte, la correspondiente en esencia a ese Valle del Pisuerga. De modo que, en realidad, la ambición que habían tenido los ilustrados de Fernando VI no se podía llevar a cabo. Lo que habían conseguido era establecer una muy singular autopista en ese Valle del Pisuerga, que, como hemos explicado, fue sabiamente aprovechada por las gentes del lugar con dos finalidades básicas. El regadío de la zona, que permitió una clara mejora, un claro desarrollo de la agricultura local, y la creación de una serie de fábricas, sobre todo harineras, aprovechando esa energía hidráulica. Pues bien, Medina de Río Seco fue capaz de sacarle partido a esas mejoras aportadas por el canal de Castilla. Y prueba de ello está en que, junto al rico patrimonio de los siglos XVI y XVII, cuando Río Seco era una de las grandes ferias de la lana castellana, tenemos un curiosísimo y muy atractivo patrimonio del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, que hemos de atribuir a esa nueva oleada de progreso que trajo el canal de Castilla, pero un progreso que no correspondió al modelo que habían creado en su cabeza, una vez más, esos ilustrados del siglo XVIII, sino que una vez que ese proyecto del canal de Castilla no había funcionado tal como se había previsto, no se había convertido en esa gran autopista por la que el cereal castellano habría de llegar hasta el mar Cantábrico, bien, estas gentes en torno al canal de Castilla supieron sacarle partido y en gran medida el canal de Castilla sigue siendo una fuente de riqueza para esta región. Sigue siendo aprovechado, por supuesto, para el regadío. Al final fue la gran contribución que hizo este canal. Sigue siendo aprovechado, en cierta manera, muy tímida, para algunas instalaciones industriales y ahora ha abierto a un nuevo mundo, que es el del turismo rural, ese turismo de interior que aprovecha esas laderas que, como dijimos, han sido esas orillas del canal, como dijimos, han sido claramente domesticadas por el ser humano. Pero indudablemente lo jugoso está cuando uno termina la visita al canal de Castilla, cuando uno llega a Medina de Río Seco, se da cuenta de que esas ambiciones ilustradas fueron demasiado desmedidas, pero afortunadamente las gentes del lugar supieron, a pesar de todo, sacar provecho de esas ambiciones. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.